Sí, por si acaso yo al final estoy descargando la lista de los presentes, ¿ah? Ahí está también la hora de ingreso, etcétera, etcétera, en la lista que sale. Bien, eh, hoy día vamos a hacer 2 partes, de lo relacionado con lo que nos corresponde, la clase teórica. En primer lugar es el proceso inflamatorio agudo y crónico, ¿no? Los temas que vamos a tratar son células que participan en el proceso, los mediadores de la inflamación, ¿no? Eh, reactante de fase aguda también es importante acá hacer un repaso, ¿no? La segunda parte está las pruebas de laboratorio para detectar y controlar las actividades del proceso inflamatorio. Y también en algunos casos tipos para interpretación de proteinogramas electroforéticos. Bien, acá debemos empezar lo siguiente, que el proceso inflamatorio agudo se conocía desde mucho antes de Cristo, ¿no? Eh, Cornelius Celsus es uno de los que hizo las primeras observaciones que hasta ahora, fíjese, a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? Tienen vigencia. Lo que ha cambiado es precisamente el nivel de profundidad, ¿no? Y de comprensión de lo que significa cada una de estas observaciones empíricas que lo hizo Celsus. En el proceso inflamatorio, la característica fundamental es rubor, dolor, calor y tumor, ¿no? Entonces, eh, de estas observaciones se han desprendido muchos eh, análisis, ¿no? Que explican claramente por qué suceden estos fenómenos. Bueno, esto es lo mismo que les he mencionado anteriormente, ¿no? El rubor es el cambio de coloración, ¿no? El tumor es un proceso de incremento de volumen y el calor, incremento de temperatura, se está focalizado o sistémica, también hay un proceso sistémico inflamatorio caracterizado por fiebre, ¿no? Y el dolor está dado por los elementos que estimulan los terminales de algunos filetes nerviosos, sea por compresión o por liberación de sustancias eh, proinflamatorias, ¿no? La definición clásica de inflamación es una respuesta fisiológica localizada. Su finalidad es proteger o eliminar los agentes causantes de la lesión celular. Puede ser microbios, toxinas, ¿no? Eh, también hay que eliminar aquellas células o tejidos que fueron necrosados producto de la respuesta inflamatoria, ¿no? Y aquí básicamente estamos hablando de dos componentes. Participan los mediadores solubles o químicos y los componentes celulares. Mucho ojo con estos dos elementos. Siempre es importante tomarlo en cuenta al momento de hablar del proceso inflamatorio. Miren acá, solamente para que se objetive mejor lo que le manifestamos, un objeto punzante ingresó a través de la piel y llevaba consigo algunos patógenos, ¿no? Que al entrar en contacto con sustancias vasoactivas o las mismas bacterias que pueden estar eliminando, ¿no? Algunas secreciones, van a convertirse en signos de alarma desde el punto de vista químico, ¿no? ¿Cómo se va a responder frente a esta agresión? En los vasos de pequeño calibre hay algunas células que rápidamente son estimuladas y se van a dirigir al área inflamatoria con el fin de focalizar el proceso, llegar a controlarlo, ¿no? Y producto de esta situación eliminar todos aquellos elementos agresores. Obviamente que lo que les dije, van a quedar células, tejidos destruidos, también hay que removerlos. El conjunto de todos estos procesos, repito, es lo que va a formar la llamada respuesta inflamatoria, que no solamente va dirigido contra objetos extraños, también está dirigido con tejidos propios del individuo. Entonces estamos hablando de respuesta autoinmune, ¿no? El clásico eh, síndrome clínico en este caso es la artritis reumatoidea, ¿no? Los tejidos cartilaginosos son los que sufren el efecto de haber propiciado la autoinmunidad. Miren acá el nivel de celularidad a nivel histológico,
¿no? Una membrana sinovial normal a la izquierda, y miren la cantidad de células que se encuentra en un tejido sinovial, pero de pacientes con trastorno reumatológico. Bien, entonces el mecanismo general de este proceso inflamatorio nos conduce directamente a hablar cuáles son los agentes que pueden estar produciendo este proceso inflamatorio. Empezamos por el proceso de los agentes biológicos. Cualquier virus, bacteria, hongos, parásitos, ¿no? Tienen en su estructura siempre eh, eh, moléculas glucoproteicas, ¿no? Esto funciona dentro de su pared o envoltura en el caso de los virus, dentro de su pared celular o envoltura en el caso de los virus, eh, estructuras proteicas que son extrañas al individuo. Ahí es donde comienza a producirse entonces la respuesta inmunológica, con la finalidad de eliminar al agente que ha sido introducido dentro del organismo. Pero también hay otros elementos físico-químicos que pueden ocasionar proceso inflamatorio, ¿no? El calor, ¿no? Las sustancias corrosivas, ¿no? También pueden ser elementos que participan en el proceso inflamatorio, y básicamente estamos hablando por daño de tejidos o tejido celular. Procesos traumáticos, una lesión por aplastamiento, por ejemplo, ¿no? Eh, conduce precisamente a este fenómeno de iniciar un proceso inflamatorio focalizado. Como habíamos dicho, también hay trastornos de tipo autoinmune, ¿no? Estos trastornos eh, son de tipo degenerativos. Estamos hablando de lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, ¿no? Entre los más conocidos. Hay muchos elementos y muchas entidades clínicas relacionadas con estos trastornos de tipo autoinmune. Los complejos inmunes, ¿no? Son producto de alguna respuesta inflamatoria, lo vamos a ver más adelante en la próxima clase, ¿no? Que pueden quedar dentro de nuestro organismo. Normalmente deberían ser eliminados, sea en los riñones o sea en el vaso, ¿no? Por los macrófagos, pero cuando se quedan circulando en el organismo y no pueden ser eliminados por algún motivo, se depositan en las membranas basales, ¿no? O en las células endoteliales de los vasos, y ahí es donde comienza a generarse un proceso de tipo inflamatorio focalizado. Complejos inmunes que no han podido ser eliminados, se precipitan y se depositan en determinados tejidos, ¿no? Bien, la forma básica de toda inflamación, bueno, ya ustedes también ya conocen cuáles son las variantes. La de tipo agudo puede durar minutos hasta varios días. Una característica fundamental en estos casos es formación de exudados. En cambio, en el proceso inflamatorio crónico puede durar entre días a años, ¿no? Si uno hace un estudio celular de esos tejidos de proceso inflamatorio crónico, estamos hablando de acúmulos de macrófagos, linfocitos, ¿no? Hay simultáneamente destrucción y reparación de tejidos, formación de nuevos vasos, ¿no? Angiogénesis, ¿no? O si el proceso se está prolongando demasiado de tal manera que la destrucción celular es de más o menos regular extensión, hay procesos tipo fibrótico que reemplazan al tejido muerto por tejido fibrógeno, ¿no? Fibroso, ¿no? Esta es la característica entonces del proceso inflamatorio crónico que lo diferencia del agudo, ¿no? Miren acá en esta presentación, son 4 fases en las cuales puede dividirse el proceso inflamatorio. En la primera fase, llamada también vascular, hay un proceso de vasodilatación. Hay una segunda fase de leucocitaria inicial, alrededor de 1 a 2 horas, en la cual hay eosinófilos, basófilos, plaquetas, ¿no? Para llegar a una fase leucocitaria tardía, que es la tercera fase, podemos colocar un tiempo de 12 a 24 horas, en la cual ya no encontramos las anteriores células, pues sí vamos a encontrar los polímeros nucleares, ¿no? Macrófagos, y finalmente puede derivar en una cuarta fase, si no es resuelta, ¿no?
en la cual se forma un proceso inflamatorio crónico, donde la característica de la celularidad, observen, son linfocitos, macrófagos, fibroblastos, ¿no? Entonces, esto es lo que caracteriza, ¿no?, en cada una de las fases al proceso inflamatorio. Habíamos dicho que el componente local también puede ser de tipo sistémico. Para ello requiere algunos mediadores importantes, ¿no? Lo estamos mencionando acá, pero todos ellos conducen a algo similar a, a los famosos, eh, las famosa alteraciones del proceso inflamatorio, ¿no? Que los Celsius lo caracterizó como dolor, rubor, calor, ¿no? Humor. Entonces, si ustedes pueden observar acá el componente local, en este proceso hay una vasodilatación, hay transudación, agregación plaquetaria, formación de microcoágulos, hay acumulación de neutrófilos y macrófagos, y liberación de algunas enzimas, tipo proteasas, ¿no? Hay formación de mediadores, ya aquí estamos hablando de la celularidad, ¿no?, y estimulación de fibroblastos. Ellos también participan. En una primera etapa están enviando citoquinas, pero en una segunda fase ya está eh, participando en el mecanismo de reparación. Bien, el componente sistémico tiene cierta, podemos llamar, similitud con lo que anteriormente hemos hablado para el proceso local. Sin embargo, su expresión clínica es mucho más sistémica, como dice el componente sistémico, ¿no? Hay fiebre, hay dolor, ¿no? Entonces, cuando en una expresión local observamos que hay calor en la zona afectada, cuando es sistémico, este proceso se expresa como fiebre, cefalea. También podemos encontrar leucocitosis en el componente sistémico, se secretan algunas hormonas, ¿no? Inicia la activación del complemento y de la cascada de coagulación. Hay disminución de ciertas moléculas, ¿no? El hierro, el zinc, ¿no?, que tienen una finalidad, bloquear la actividad del eh, el mecanismo de generación de energía dentro del patógeno, si estamos hablando de bacterias, ¿no? En en donde el hierro y el zinc disminuido acelera este proceso de bloqueo. Estamos hablando de los citocromo oxidasa que tienen las bacterias. Hay transferencias de aminoácidos del músculo al hígado, ¿no? Y se incrementan los restantes de fase aguda. Estos restantes de fase aguda, vamos a verlo más adelante en qué consiste, pero son proteínas que antes el organismo no producía. Sin embargo, esta vez, dado el proceso inflamatorio, el órgano, ya ustedes saben, que produce, sintetiza las proteínas, el llamado hígado, contiene unos hepatocitos que comienzan a entrar en contacto con estas citoquinas, ¿no? Lo que se constituye en una señal suficiente para que ellos comiencen a producir estas proteínas, ¿no?, también conocidas como reactantes de fase aguda, ¿ya? Bien, entonces todos estos componentes del proceso inflamatorio deben derivar o bien a la muerte celular o necrosis o a la reparación, ¿no? Este es el ciclo más o menos del proceso inflamatorio. Bien, las células que participan en el proceso inflamatorio, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, plaquetas, esto en sangre circulante. Bien. Cuando ya alguna de estas células han migrado al interior de los tejidos, ya vamos a encontrar ese nivel, mastocitos o células cebadas, macrófagos, células endoteliales, fibroblastos. Todos ellos están participando en alguna estructura del organismo.
a ese nivel, a nivel de tejidos, a nivel de vasos. Sigamos con el proceso agudo. Acá los componentes principales que debo mencionar y que van a explicar el calor, rubor y tomar son los siguientes. Primero, la alteración del calibre de los vasos. Hay una vasodilatación transitoria, ¿no? Entonces todo el torrente sanguíneo va por ese camino, ¿no? Y se va a traducir en un incremento de temperatura. También hay, eh, podemos llamar una asociación con eh, otras estructuras en donde eh, comienza a haber también rubor o cambio de coloración. La microvasculatura también comienza a sufrir algunas alteraciones, por ejemplo, aperturas de los espacios intercelulares, ¿no? Porque las mismas células como que se contraen. Ya vamos a ver qué sustancias van a participar en este proceso. Y se produce el fenómeno de transudación. Y ahí hay el llamado tumor, ¿no? Migran los polímeros nucleares, ¿no? Y se acumula en el foco de la lesión. También contribuye entonces esto a la observación de Celsus de la incremento de volumen o tumoración. Bien, empecemos también con las alteraciones en el flujo vascular y calibre de los vasos. Bueno, en primer lugar, este es de relativa rapidez, siempre después de una vasoconstricción transitoria, ¿no? Por la aparición de estos agentes proinflamatorios, sigue inmediatamente una vasodilatación. La microvasculatura se torna más permeable. Ya hemos dicho, las células como que se contraen, por lo tanto los espacios intercelulares se incrementan, ¿no? Y aquí es donde comenzamos a observar el fenómeno de exudación, éstasis por la vasoconstricción, ¿no? Y el fenómeno de marginación. ¿Ya? ¿Qué significa la marginación? Significa que los glóbulos blancos comienzan a adherirse a estos endotelios de los vasos de pequeño calibre con la finalidad de encontrar un área despejada y por diapédesis migrar hacia la zona que está afectada. Para solamente para que observen, arriba hay una especie de una red, ¿no? Hay poca celularidad. Observen ustedes acá en la figura de abajo, ¿no? Ha habido una migración de células, depósito de fibrina y de otras proteínas de plasma en el tejido circunvecino, dilatación de la véndula del paciente, ¿no? El lecho vascular también se incrementa de volumen, ¿no? Ya no son los capilares del mismo volumen de antes, son un poquito más gruesos, ¿no? Y por último hay una dilatación de las arterias, ¿no? También acá contribuye a este proceso de incorporar más agentes que participan en el proceso inflamatorio. Y mientras que las véndulas, que viene a ser el foco o paso eferente, va a contribuir a trasladar a aquellas células que han sido, sobre todo linfocitos que han sido activados, ¿no? ¿Qué podemos decir en relación al incremento de la permeabilidad vascular? Esto es importante también, ¿no? Hay contracción de células endoteliales que dura de 15 a 30 minutos. Estamos hablando de histamina, branchinina, leucotrienos, como los responsables de este mecanismo de contracción de células endoteliales. De esta manera, repito, los espacios intercelulares se incrementan, ¿ya? Retracción de las uniones. Esto está dado por sustancias procoagulantes como son la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Hay lesión endotelial directa, ¿no? Puede haber necrosis, el falcelo de las células endoteliales que se desprenden, ¿no? Y también hay lesión endotelial dependiente de los glóbulos blancos, los leucocitos. ¿Por qué? Porque eh, los mismos leucocitos son un intento de repente de eliminar
anticuerpos que se pueden adherir al endotelio, ¿no? Va también a llevarse en encuentro a un pequeño segmento de este endotelio, ¿no? Entonces vamos a encontrar ahí lesiones vasculares, ¿no? Tanto en vénulas como en capilares de tipo pulmonar, por ejemplo. Cambios celulares en inflamación. Ya, ya hemos hablado de la parte anterior relacionada con los cambios a nivel de vaso de pequeño calibre. Ahora vamos a hablar de otros cambios en el proceso inflamatorio. Hay marginación y rodamiento. En primer lugar, ¿qué significa esto? Significa que los glóbulos blancos que estaban adheridos a vasos de mediano calibre comienzan a desprenderse, ¿ya? Miren, esto es importante que lo tomen en cuenta. Comienzan a desprenderse de los vasos de mediano calibre. Y si comienzan a desprender, ¿cómo está el recuento de leucocitos? Están aumentados, ¿ya? ¿Por qué? Porque si antes estaban, como dice, guardados, trepados ahí alrededor del endotelio de vaso de mediano calibre, al momento que se desprenden, van a eh, incorporarse al recuento de células blancas circulantes, ¿ya? Bueno, pero mira, esa es la primera fase, lo que nos explica la leucocitosis. Pero una vez que los vasos que estaban, perdón, los leucocitos que estaban en los vasos de mediano calibre llegan a la zona donde hay vasos de pequeño calibre, tipos capilares, ya sucede otro fenómeno por si acaso, ¿ah? Entonces, en este fenómeno hay un fenómeno de marginación. O sea, nuevamente se comienzan a adherir a las células endoteliales. Entonces, hay que distinguir dos fenómenos claramente en este proceso inflamatorio, ¿ah? Porque va a ser motivo de examen y a veces ahí hay interpretación equivocada de la pregunta. El proceso de demarginación se da con respecto al vaso de mediano calibre, pero en cambio el proceso de marginación se da en el vaso de pequeño calibre, ¿ya? Son fenómenos totalmente distintos. Demarginación y marginación. Esto les digo porque también ha habido preguntas al respecto cuando he hecho yo eh, esta serie de preguntas en el examen. Y pongo, ¿no?, que la dexametasona, por ejemplo, contribuye al proceso de marginación de los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, algunos dicen, pero usted también dijo que la marginación era un proceso. Claro, en los glóbulos blancos, vasos de mediano calibre, contribuyen al proceso eh, de marginación, ¿ya? Entonces hay una leucocitosis. Pero cuando se acerca a un vaso de pequeño calibre, ahí el problema va a consistir en lo siguiente, de que por mecanismo de rodamiento va a ingresar dentro del intravascular del vaso de pequeño calibre, ¿no? Entonces, en este proceso requiere adherirse al endotelio, ¿ya? Y ensamblarse progresivamente con una serie de moléculas proteicas que hacen una especie de receptor para los leucocitos que están migrando, ¿no?, hacia la zona de lesión. Entonces comienzan a ensamblarse progresivamente un receptor del leucocito con otro de la célula endotelial, aproximándose. Hasta que hay un fenómeno en el cual se produce la transmigración. ¿En qué consiste eso? Ya hemos dicho que los leucocitos se contraen, ¿no? Entonces crean un espacio abierto, como para que por ahí no solamente se pierda líquido, sino también células, ¿ya? En tercer lugar, hay un fenómeno de quimiotaxis y activación de esta quimiotaxis, ¿no? Activación de complementos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de pacientes que todavía se mantienen con su vasodilatación de vasos de pequeños capilares, de pequeño calibre, y permiten que se produzca una especie de intercambio entre
sustancias quimiotácticas, ¿no? Y las células que son atraídas por estas sustancias con la finalidad de aproximarse al área de lesión en donde están los patógenos, ¿no? En cuarto lugar tenemos fagocitosis y degranulación. Bueno, en este caso ya estamos hablando de una célula presentadora de antígeno que ha fagocitado a un agente eh, proinflamatorio. Hay un fenómeno de degranulación. ¿Qué significa esto? Todos los gránulos que están en los lisosomas de las células se vuelcan contra ese fagosoma que se creó para tener capturado al invasor, ¿no? Y la finalidad es destruir el patógeno. Antes de hablar cómo es la acción de las células presentadoras de antígeno, finalmente tenemos que hablar de que hay lesiones tisulares inducidas por polímeros nucleares. En otras palabras, una vez que se ha focalizado el proceso inflamatorio, una vez que los agentes que participan en este proceso son aislados, ¿no? También puede producirse lesiones tisulares. ¿Por qué? Porque los elementos celulares que intervienen en lesiones alrededor de los tejidos, ¿no? En su afán de remover estas células o detritus necrótico, lo hacen con tal fuerza que pueden lesionar también órganos, ¿no? Tejidos. Entonces ahí es donde nosotros estamos, lesiones tisulares inducidas por polímeros nucleares. O sea, los mismos polímeros nucleares le han hecho la observación, ¿no? En el sentido de que las lesiones tisulares encontradas son inducidas por acción de los mismos polimorfos nucleares. Es un intento de eliminar los agentes tóxicos o eh, destrucción de la misma célula que estaba alrededor de la zona inflamatoria. Miren, acá explica el rodamiento, ¿no? Para que se produzca el rodamiento, en primer lugar tiene que haber esto que está en verde, por ejemplo, en este granulocito, que es un receptor, ¿ya? En cambio, acá está el resto del endotelio, ¿no? Ahí es donde se ensambla, el leucocito sigue girando, ¿no? Sigue girando para tratar de encontrar otro receptor hasta que finalmente lo puede encontrar, ¿no? Y se forma un complejo integrina-selectina, ¿no? Entonces sigue en este papel de seguir rodando, pues se le llama rodamiento, hasta que encuentra esos famosos espacios intercelulares que se han abierto, ¿no? Y ahí por DAPS ingresa, ¿no? Las quimoquinas son liberadas, ¿no? Y le permite al leucocito aproximarse a las bacterias, ¿no? De tal manera que si captura uno, lo engloba, forma el fagosoma para destruir, ¿no?, a la bacteria. Y en este caso hay participación del un fragmento del complemento, el C3b. Bueno, ahí está lo que le mencioné, ¿no? La marginación de los polimorfos nucleares en la periferia del vaso. El rodeamiento está mediado por una unión de moléculas de adhesión, las famosas selectinas, ¿no? Las selectinas L y E están expresadas en polimorfos nucleares y células endoteliales. Las selectinas P están expresadas en células endoteliales y en plaquetas, ¿ya? Es importante recordar porque vamos a ver en qué momento tanto las moléculas de adhesión de los leucocitos deben coincidir con las moléculas, ¿no?, de adhesión. Debe estar tanto en el leucocito como en células endoteliales, ¿no? Pero lo importante es que puedan ser ensambladas unas con otras.
Adhesión y transmigración. En este caso estamos hablando, la parte más importante, una vez que se ha adherido a la célula endotelial, sigue avanzando, avanzando hasta encontrar un espacio intercelular por el mecanismo de diapedesis, ¿no? En este caso dice la adhesión mediada por moléculas endoteliales que se unen a las integrinas de los polimorfos nucleares. Las moléculas endoteliales de adhesión, ¿cuáles son? El ICAN-1, molécula de adhesión intracelular, y el BCAN-1, molécula de adhesión de células endoteliales. Quimiotaxia y activación. Bueno, en primer lugar hay que distinguir cuáles son los mecanismos de formación de estos agentes quimiotácticos. Miren, puede ser por la acción de los mismos agentes bacterianos, ¿no? Entonces van a producir, ¿no?, algunas sustancias cuya característica fundamental tiene un extremo N-formilmetionina. Es lo característico que hay que analizar también cuando uno habla de un fenómeno de quimiotactismo. Por otro lado, hay componentes del complemento sérico, ¿no? Los productos del metabolismo del ácido araquidónico, de leucotrienos, B4, que también participa en este proceso que nos va a denominar reactante de fase aguda. ¿Ya? Estos son los trabajos preparatorios para que se produzca esta reactante de fase aguda. Las citoquinas más importantes que participan en este proceso son las quimioquinas, aunque no sino el interleuquina 8. La fagocitosis va a pasar por 3 etapas. Primero tiene que reconocer y unirse a las partículas al polimorfo nuclear. Eso es importante, lo primero, ¿ya? Ahora, ¿de qué se vale para esto? Hay dos caminos. Uno, que el leucocito pueda reconocer, ¿no?, algunos fragmentos del endotelio, ¿no?, que forman parte de los patógenos. Entonces, en ese caso, prácticamente actúa directamente para hacer fagocitosis. El otro mecanismo es el mecanismo de las opsoninas, ¿no? El mecanismo de las opsoninas se requiere la presencia de inmunoglobulinas del paciente. Se requiere la activación del complemento. Todo proceso inflamatorio activa el complemento, ¿no? Y estos fragmentos, el C3b, por ejemplo, se adhiere inmediatamente a, al agente patógeno, ¿no? Entonces, cuando se adhiere a este elemento, es lo que se llama la opsonización, mecanismo de opsonización. Suficiente para que los macrófagos o los monocitos que tienen receptores para estos elementos que se han impregnado dentro del agente patógeno, los capturen, los engloben y los digieran, ¿no? Entonces se forma una vacuola degenerativa, se va a producir en medio de esta destrucción de estos tejidos descomposición de material ingerido, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la característica del proceso de la fagocitosis en sus 3 etapas: reconocimiento de unión, ¿no?, por medio de opsoninas, inclusión y formación de vacuola fagocítica y muerte y descomposición del material ingerido. Bueno, ¿qué podemos decir de las lesiones tisulares inducidas por polimorfos nucleares? Bueno, en este caso, cuando hay liberación de enzimas lisosómicas dentro del fagolisosoma o el espacio extracelular, puede existir este daño. Leucocitos activados van a liberar productos del metabolismo, por ejemplo, el ácido araquidónico, ¿no? Y esto eh, van a producir lesión endotelial y daño tisular. Vamos a hablar de los mediadores del proceso inflamatorio, ¿no? Son las moléculas que intervienen en el proceso, ¿no? Son producidos directamente o indirectamente por células que intervienen en el proceso, o de las que se deriven de otros factores humorales, ¿ya? Entonces es importante conocer, sobre todo, ver si son mediadores celulares
Mediadores de tipo humoral. Todos ellos tienen características muy particulares. Entonces tenemos acá los mediadores de inflamación, en donde los llamados primarios o presintetizados, mejor dicho, nacemos con esto, pueden ser de origen celular o de origen humoral. Los secundarios, todos tienen de origen celular, no son de origen humoral. Y la producción empieza cuando se inicia el proceso inflamatorio. Bien, en relación a los mediadores primarios de origen celular, ¿cuáles son esos mediadores primarios de origen celular? A ver, los polimorfos nucleares. Pueden ellos también secretar algunas sustancias como la elastasa, van a agregar la elastina de la matriz celular, colagenazo, que desnaturalizan el colágeno. Miren esta fase, ¿eh? Lactoferrina, catepsina G y proteasa neutra. ¿Cuál es la función de estos elementos? Van a actuar sobre los factores del complemento, fragmentos C3 y C5 y los convierten en las llamadas anafilotoxinas C3A, C5A. Mención importante, la lactoferrina. Miren, la lactoferrina es una secreción de polimorfos nucleares, ¿ya? En este caso, eh, la lactoferrina, que como te digo es un producto de secreción de polimorfos nucleares, se activa en su concentración y compite ¿con quién? Con la transferrina. ¿Para qué compite? Para quitarle el hierro que le está transportando. La transferrina transporta hierro para entregárselo a los macrófagos y los macrófagos la entregan a los normoblastos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando en un proceso inflamatorio se levanta la lactoferrina, su concentración? Entonces compite con la transferrina. Y como la transferrina es reactante fase 2 negativo, obviamente que va a haber poca transferrina, pero lleva su hierro. En cambio, la lactoferrina está incrementada en concentración y está en cantidad suficiente como para arrebatarle ese hierro que lleva la transferrina, ¿no? Entonces, este es uno de los casos que también es necesario mencionar cuando hablamos de derivados de polimorfos nucleares. Bueno, las quimioquinas ya saben, responsables de atraer a los polimorfos nucleares, ¿no? Y la interleuquina responsable de ella es la interleuquina 8. No olvidar, son las quimioquinas, también le llaman. Sigamos con los mediadores primarios de origen celular. Mediadores de mastocitos y basófilos, la histamina, serotonina, derivados de la heparina, ¿ya? Heparansulfato, dermatansulfato son uno de ellos. La eotaxina, quimioquina nuevamente, como mediadores de mastocitos y basófilos. Mediadores secundarios de origen celular. Son mediadores producidos por macrófagos y linfocitos, ¿ya? En este caso, como son secundarios, tiene que haber un proceso inflamatorio, ¿no? Tenemos factor necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 12, factor activador de las plaquetas. Eucosanoides, que van a derivar en prostaglandinas y leucotrienos. Las acciones biológicas del factor necrosis tumoral dependen de su concentración, ¿ya? En casos benignos, el proceso se focaliza, el proceso inflamatorio, ¿no? Se queda a nivel local nada más, ¿no? Va a haber activación de los leucocitos, ¿no? La interleuquina 1, que tiene un factor preponderantemente de tipo pirógeno, ¿no? Están mirando siempre por la zona de emergencia para ver cómo manejan pacientes en emergencia. Pero así es importante recordar esto, que la interleuquina 1 y las quimioquinas están presentes en un proceso inflamatorio local, ¿ya? Eh, si la concentración se incrementa, ya tenemos efectos sistémicos. Si hay interleuquina 1 en exceso, ya hay una acción febril. Están estimulados
los receptores de control de temperatura. Se produce fiebre. Los hepatocitos reciben la señal de estas interleuquinas, ¿no? Para modificar las proteínas que sintetizan, ¿no? Y comienzan a producir más proteínas de todo proceso inflamatorio. Son los reactantes de fase aguda. La médula ósea también está estimulada, comienzan a producir mayor cantidad de glóbulos blancos, por lo tanto hay leucocitosis. Pero hasta ahí todavía el proceso es focalizado, digamos, en cierto modo, ¿no? Mientras que uno es de una proceso inflamatorio tipo local, el otro tiene un efecto sistémico, pero no está alternando todavía las funciones más importantes de los órganos de la economía. Esto sucede cuando las concentraciones siguen elevándose mucho más, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? El paciente puede entrar en lo que se llama shock séptico. ¿Por qué? Porque están predominando las fuerzas proinflamatorias, ¿no? Entonces puede llevar a una disminución del débito cardíaco, puede conducir a depósitos de trombina a nivel del intravascular, ¿no? Y el hígado puede entrar en hipocalcemia. ¿Por qué? Perdón, hipoglicemia. ¿Por qué? Lo que sucede es que el hígado recibe tal producción de señal para producir mayor cantidad de reactante de fase aguda, ¿no? Que los hepatocitos prácticamente incrementan su actividad a favor de la producción de reactante de fase aguda. Eh, la acumulación de glucógeno o de glucosa, cualquiera de los dos, disminuye. Entonces, cuando el organismo hace uso de esta glucosa, va a llegar un momento en que esas reservas se acaban. Ustedes saben que la reserva de la glucosa es el glucógeno, ¿no? Pero si el hepatocito no está sintetizando esto, debido a que el proceso era tan eh, exageradamente sistémico, entonces los hepatocitos están incrementando su actividad a favor de los reactantes de fase aguda negativo, ¿no? Declinando en este caso la producción de glucosa. Así es como se puede explicar por qué el paciente entra en shock séptico cuando sucede este fenómeno, ¿no? Una elevación exagerada de eh, factor necrosis tumoral. Bien, hemos hablado de las citoquinas, ahora es importante saber dónde se producen, ¿no? En primer lugar, los macrófagos y los linfocitos. Generalmente son los linfocitos T los que en primera instancia comienzan a producirse, ¿no? Eh, pero para ello requieren de una célula presentadora de antígeno. Eso lo vamos a ver más adelante. Las citoquinas van a mediar y regular las reacciones inflamatorias e inmunes. Van a regular. O sea, mientras algunos favorecen esta reacción inflamatoria, otros comienzan eh, a tener una actividad en sentido negativo, ¿no? Se retrae. Producto de ese equilibrio, vamos a tener dos de tipo de respuesta, ¿no? Si predomina la respuesta inflamatoria, prácticamente hay el periodo de que hay destrucción de tejido. Se pueden formar trombos incluso en los tejidos, porque los vasos se rompen. Pero si predomina los intermediarios antiinflamatorios, es decir, que el paciente está bloqueando todos los elementos que tengan que ver con la respuesta inflamatoria, si los está bloqueando, va a haber un momento que no va a responder, ¿no? Sobre todo la respuesta de los patógenos, ¿no? Y el paciente puede ir a la sepsis. Esa es la gran diferencia entre las citoquinas, cuando predomina uno u otro, ¿no? Proinflamatorio o antiinflamatorio, pero tiene sus secuelas.
Cuando es proinflamatorio puede haber problemas de tipo necrótico. En cambio, cuando predomina el proceso antiinflamatorio, estando la dosis de citoquinas elevada, entonces cuando es el proceso antiinflamatorio, las citoquinas de tipo antiinflamatorio las que predominan, ahí es donde puede haber problemas de sepsis, ¿no? Considerar que las citoquinas también tienen una acción local, se resuelve a ese nivel, ya deja su razón de ser. Cuando es sistémica sí es mucho más complicado, ¿no? Es necesario recordar que las citoquinas no solamente inducen la síntesis y acción de proteínas, sino que van a actuar hacia otras que son células circunvecinas. Es importante recordar, y esto es ya parte de la biología molecular, ¿ah? Las citoquinas necesitan un receptor específico. ¿Para qué? Para que pueda unirse, ¿no? Y acercarse con la célula blanco y desde ahí comenzar a transmitir, ¿no?, las señales que reorienten su producción de proteínas. Bueno, van a inducir también cambios en la expresión genéticas en células blanco. Es importante que lo recuerden esto porque producto de acción de estas citoquinas proinflamatorias es que las células hijas ya no se parecen a la célula madre, ¿ya? Incluso su expresión de proteínas de superficie es otra. Bueno, estas son las propiedades de la citoquina: autocrino es sobre sí mismo, paracrino con el tejido vecino, endocrino en larga distancia, ¿no? Y ahí están las tres formas de acción de las citoquinas. Bueno, miren, el factor necrótico tumoral tiene su origen celular, secretados ahí, a partir de ahí, y van a determinadas células, llamadas células blancas. Si ustedes observan ahí, sus células blancas, ¿cómo son? Miren, linfocitos T, polimorfos nucleares, macrófagos, células endoteliales, ¿no? Fibroblastos, hepatocitos, células blancas, hacia ahí van dirigidos la secreción. Miren, observen cómo el origen celular de este factor necrótico tumoral va a terminar también en células similares, ¿no? Puede tener origen en linfocito T, pero también tiene como célula blanco otro linfocito T. Puede tener origen en células endoteliales, pero también tiene su fin activar más células endoteliales, ¿no? La interleuquina 1, este es un pirógeno potente. Su origen, miren, celular, monocitos, macrófagos, células presentadoras de antígeno, células natural killer y sus células blancos, que tienen la relación hepatocitos, macrófagos, monocitos, linfocitos T, B, en fin, una gama de enfermedades, una gama de células blancos a partir del origen de unas cuantas células. De igual manera, la interleuquina 6 también actúa. Este sí modula, en cierto modo, ¿no?, la actividad del complemento, ¿no? También tiene origen celular, linfocitos T, B, monocitos, sobre todo monocitos, ¿no? Y sus células blanco, otra vez linfocito T, linfocito B, hepatocitos, célula endotelial, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es la interleuquina 6. Efectos de la interleuquina 1 y del factor de necrosis tumoral. Reacciones de fase aguda, ya sabemos. Hay fiebre, hay pérdida de apetito, ¿no? Entre varios otros elementos que ya conocemos, ¿no? Los efectos endoteliales, efectos en fibroblastos y efectos en leucocitos. Entonces son los principales efectos de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Reacción de fase aguda. Bueno, acá más importante, hay fiebre, hay incremento de sueño, anorexia, aumento de proteína de fase aguda. ¿Cuáles son estas? La más conocida, fibrinogen, por su gran peso molecular. PCR,
¿no? La proteína A del amiloide, entre las más importantes. En cuanto a los efectos hemodinámicos, si esto se deja sin control, puede llevar a un estado de shock. Claro. Entonces hay leucocitosis y neutrofilia. Mediadores secundarios de origen celular. Miren, son mediadores que son producidos por fibroblasto, por el mismo endotelio, ¿no? Acá lo más importante son los que están producidos por el hígado. Tenemos proteína C reactiva, filinógeno, proteína sérica del amiloide, ¿no? Complemento 3, ceruloplasmina, aptoglobina, antiproteasa alfa 1. Todos ellos son mediadores secundarios de origen celular, producidos en el hígado. Mediadores primarios de origen humoral, ¿no? Proteínas o proteasas en este caso, porque estamos hablando de proenzimas, ¿no? O de enzimas que fragmentan también a la misma proteína para disminuir el tamaño. Tenemos el sistema de complemento, el sistema de las cininas y el sistema de coagulación y fibrinolisis. ¿Qué es el sistema de complemento? Bueno, se describió en un inicio como un grupo de proteínas plasmáticas que son activadas por microorganismos y promueven su destrucción e inflamación. Esto es una intervención a medias, una definición a medias. Las proteínas del sistema de complemento dice son activadas por microorganismos. Normalmente están activadas permanentemente en una fase muy por debajo de subclínico, pero solamente estudios de biología molecular pueden hablar de que hay realmente complemento activo, pero no detectable con las pruebas de laboratorio convencionales. ¿Ya? Lo que nos da idea es que el proceso inflamatorio es un proceso permanente que permite precisamente la selección de células que ya se han envejecido para eliminarlas. Generalmente, un paciente que está fuera de control no va a morir por la enfermedad, muchas veces está dado precisamente por esto, por los microorganismos que ingresaron y desestabilizaron todos sus mecanismos. Bien, las proteínas de complemento están normalmente inactivas, ¿no es cierto? Pero son activadas bajo condiciones particulares, generando productos que median varias funciones. Hay tres vías de activación del complemento. Vía clásica, intervienen los complejos inmunes. Vía de la lectina, que es activado por polisacáridos de tipo bacteriano que están en su pared. La vía alterna, bueno, sigue el patrón de reconocimiento de estructuras extrañas de superficie. Y aquí están expresadas. La vía clásica empieza con el fragmento C1Q, ¿no? Y termina con el complejo de ataque de membrana o properdina, ¿no? Una serie de tubuladuras pequeñas que penetran los poros celulares. De tal manera que al destruirse las células es por incremento de volumen, ¿no? Por el trasvase hacia el, perdón, disminución de volumen del trasvase del líquido intracelular hacia afuera, ¿no? Por lisis celular. Ya. Retrante y fase 1 en la respuesta en el proceso del hepatocito. Como dice acá la definición, dice una respuesta hepática de fase aguda se caracteriza por una alteración radical del patrón biosintético de los hepatocitos. Precisamente es eso, gracias a la acción de la intraeuquina le dicen al hepatocito, a todos y cada uno de los hepatocitos. Ya no sigan produciendo estas proteínas, porque vamos a pasar a producir estas otras, ¿no? Los hepatocitos, cuando se incrementan las células, la síntesis, perdón, de una serie de proteínas plasmáticas,
se llama reactantes positivos de fase aguda. En cuando se disminuye la síntesis, ¿no? Se les llama reactantes negativos de fase aguda. Los reactantes de fase aguda más importantes, miren, solamente por orden de importancia en cuanto a la respuesta inflamatoria. Proteína C reactiva es la más importante de todas, ¿ya? Incrementa fuertemente. Proteína A sérica del amiloide también. La aptoglobina, ya con menos intensidad, pero es importante porque es reacción de fase aguda. Fibrinógeno, ni habla de alto peso molecular. De todas ellas, de todas las células, el que tiene alto peso molecular es fibrinógeno, ¿no? Factores de complemento, como la glicoproteína ácida 1, alfa-1 antitripsina, alfa-1 antiquimiotripsina. También son reactantes de fase agudo positivos. ¿Por qué eran positivos? Porque se incrementa su síntesis durante el proceso. En cambio, los reactantes de fase agudo negativo, tenemos la albúmina, la prealbúmina, transferrina, fibronectina. Miren, funciona acá la cinética de los reactantes de fase agudo. Miren, aquellos que se pueden incrementar de 100 a 1000 veces. PCR y el amiloide sérico A. Miren de qué basal parten. PCR, menos de 1 miligramo por decilitro. En cambio, los que aumentan el doble o 4 veces su valor normal, tenemos la glucosa proteína ácida, antitripsina, antiquimiotripsina, autoglobina, fibrinógeno. Eh, aquellos que se incrementan la mitad, 50%, 0.5 veces. Ceruloplasmina y factores de complemento, ¿no? En cambio, observen, miren los reactantes de fase agudo negativo, o sea que disminuye su concentración. Tenemos albúmina, transferrina, entre los más importantes. Mira, acá tengo un cuadro, ¿no? En el cual van a ser estimulados por distintas citoquinas. Entonces, en este caso tenemos reactante de fase agudo tipo 1, cuando la síntesis va a ser estimulada por citoquinas tipo interleuquina 1, ¿no? Participa en la interleuquina 6, pero potenciando el efecto. Miren, la 6 potencia el efecto de la interleuquina 1, pero para reactante de fase agudo tipo 1, la que estamos hablando, proteína C reactiva, proteína A sérica del amiloide, y la glicoproteína alfa 1. En cambio, los reactantes de fase aguda tipo 2, en este caso, son estimulados por la interleuquina 6 para su producción, por el hepatocito. Entonces tenemos acá el fibrinógeno, alfa-1 antitripsina, alfa-1 antiquimiotripsina, aptoglobina, hemopexina, ceruloplasmina, ¿no? Cuya síntesis va a ser estimulada por ¿quién? Por la interleuquina tipo 6. Pero también participa la interleuquina 1, pero inhibiendo esta acción de la interleuquina 6, ¿no? Distinto es el comportamiento en los reactantes de fase agudo de tipo 1, ¿no? Hay que anotar eso porque eh, puede ser pregunta de examen, ¿no? Acá vamos a describir algunas principales características de los reactantes de fase aguda, ¿no? Por ejemplo, la proteína C reactiva. Dice es capaz de precipitar polisacáridos de microorganismos. Por eso le llamaron proteína C, porque podían actuar sobre el fragmento C de una parte de la pared celular del patógeno, ¿no? Se une a polisacáridos, fosfolípidos, policationes, ¿no? Y de esta forma va a aglutinar y precipitar los gérmenes, ¿no? Se inicia la ozonización, generación de factores quimiotácticos. Se une, por ejemplo, a la cromatina de los tejidos, sobre todo aquellos que han quedado necrosados,
incrementa la velocidad de remoción por fagocitosis. La proteína C reactiva también va a activar la vía clásica del complemento, uniéndose al C1Q. En relación al componente amiloide, bueno, es una familia de proteínas codificadas por 4 genes, ¿no? Amiloides sérico A1, amiloide sérico A2, ¿no? Participan en el mecanismo de los retantes fase agudo positivos. También este componente contiene lipoproteínas asociadas a HDL3, que puede desplazar a la estructura APO, ¿no? de estos elementos celulares, ¿no? Va a inhibir la fiebre inducida por el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Bien, ¿cómo lo puede inhibir? Bloqueando la acción del teloquina 1 y del factor de necrosis tumoral. Va a inhibir la activación plaquetaria inducida por trombina. Favorece la captación de desoxigenasa láctica por los macrófagos. Va a inhibir la captación de HDL por los hepatocitos. Acá tenemos la glicoproteína ácida alfa 1. Constituye el 30% de las alfa 1 globinas. Miren acá, a ver, inhibe la interacción del plasmodio con la membrana del glóbulo rojo. Inhibe la agregación plaquetaria. A ver, va a actuar como una antiproteasa, favorece el crecimiento de fibroblastos. En relación a aptoglobina, va a representar el 25% del total de las alfa-2 globinas. En este caso, ah, va a modificar la síntesis de prostaglandina. Tiene actividad antiproteasa y bacteriostático. Suprime la blastogénesis linfocitaria y quimiotaxis de monocitos. Bueno, esta parte es importante también porque mire cómo interviene en la formación de las células de respuesta inflamatoria aguda. Y ante la presencia de la aptoglobina, ¿no? Puede convertirse en un elemento modulador de la producción de aptoglobina. Se lo ven más adelante, lo vamos a ver. El fibrinógeno, esa es una beta globulina. ¿Ya? Este va a actuar en la agregación de ciertos microorganismos, como PPS opsonina. Observen acá, bloquea la reactividad mitogénica de la célula T y quimiotáctica de los macrófagos. Entonces también tiene un efecto modulador, por si acaso, en el proceso inflamatorio, ¿no? Va a formar la matriz de la fibrina, que va a servir de anclaje para otros productos bioquímicos. Bueno, la célula plasmina es una alfa-2 globulina. Está ligada a algunos metales. Es importante en el transporte del cobre.
Termina la eliminación de radicales libres del oxígeno. Inactivación del anión superóxido. Actividad dismutasa y protege a la célula del daño tisular. Componente del complemento, BSS4. Este complemento tiene capacidad para opsonizar, ¿no? Tiene propiedades quimiotácticas y vasodilatadores y psicolíticas, citolíticas. Bueno, la fase tardía de la inflamación se caracteriza por cicatrización, fibrosis, angiogénesis. A ver un momentito, por favor, ya estoy acá, me están llamando al hospital. Bueno, entonces, cuando ya se produce la inflamación de tipo crónico, va a haber macrófagos que fagocitan restos celulares, pero también va a producir otro tipo de citoquinas y mediadores, como la fibronectina, por ejemplo, que va a controlar a la fisiología de los fibroblastos. Estos van a modificar la matriz extracelular, de forma un granuloma y tejido fibrótico, ¿no? Entonces ahí ya hay una complicación. Más o menos, este es el principio básico, ¿no? Hay un esquema en la formación de granuloma que sigue el siguiente sentido. Hay una reacción inflamatoria, los macrófagos son el principal componente celular, el granuloma cambia su morfología, se transforma en células epitelioides, ¿no? Entonces, no la fusión de varias células, y luego en células gigantes multinucleadas, ¿no? Por fusión de varios macrófagos, ¿no? Alrededor del núcleo de macrófagos que se va a producir una capa de linfocitos y fibroblastos, ¿no? Que van a sintetizar proteínas de matriz, especialmente colágeno, que es lo que va a finalmente diferenciar la respuesta inflamatoria de tipo crónico. Recordar en este caso el granuloma inflamatorio va a comenzar cuando los monocitos son atraídos por quimiotaxis al área de inflamación. Estas células se transforman en macrófagos inflamatorios, ¿no? Forman agregados que van a formar un granuloma inicial, ¿no? Si tenemos a una bacteria como agente del proceso inflamatorio, en este caso vamos a encontrar lípidos estimuladores de la activación del macrófago y se van a sintetizar localmente citoquinas que se activa también en el mismo lugar del proceso, ¿no? Entonces van a aumentar de, de tamaño estos granulomas, ¿no?
y se ha formado un granuloma tipo epitelioide. ¿Ya? Si persiste este proceso y el estímulo es muy fuerte, digamos, muy vigoroso, se va a formar una zona necrosada. ¿Ya? En este caso, eh, el origen son sustancias nocivas. ¿Provienen de dónde? Del macrófago. ¿Cómo así? Son radicales del oxígeno. Puede ser radicales peróxido, ¿no? O las mismas proteasas, ¿no? Son precursores de enzimas que al final terminan metabolizando proteínas extrañas. Entonces acá la característica fundamental de toda inflamación crónica, en primer lugar, persistencia del estímulo inflamatorio, hay acúmulo de radicales libres, ¿no? De granulación de los neutrófilos, ¿no? Acumulando mediadores leucotrienos tipo B4 o anafilotoxina C5A, ¿no? Estos elementos pueden llevar al reclutamiento de mayores cantidades de neutrófilos, ¿no? O el otro camino, linfocitos CD4, ¿no? Los cuales a su vez pueden actuar sobre el interferón gamma. ¿Y cuál sería la función de este interferón? Reclutamiento de monocitos, macrófagos, ¿no? Y finalmente la formación del granuloma. Bien, bueno, hasta aquí no hemos quedado, todavía vamos a pasar la otra fase, la última, damos 5 minutos de descanso. 5 minutos empezamos las pruebas de laboratorio para el análisis de la respuesta inflamatoria. 5 minutos. Por si acaso, también he colgado la clase en el grupo, ¿ah?